5 de junio de 2019 damos inicio a la 21ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 21ª sesión ordinaria de fecha 5 de junio de 2019, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Le pido que en este momento hagamos un receso, pero creo que es importante mencionar que si bien es cierto, durante todos los días de la semana hemos hecho mucho trabajo arduo respecto de los proyectos de resolución, estamos en una circunstancia particular en donde por primera vez el instituto en el mes de junio ya tenemos más de 5,100 recursos. La verdad es que es una cantidad de trabajo que no se había presentado en la historia de este instituto, y lo que estamos buscando los 5 integrantes de este pleno es siempre cómo buscar compaginar nuestros criterios para poder dar mayor certeza al ciudadano, por lo que les pido que en este momento declaremos un receso para continuar con los trabajos antes de emitir los votos respecto de los proyectos de resolución que se presentan esta semana. Gracias. Secretario, le pido por favor que en este momento reanudemos la sesión con el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo. Y en vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, primeramente para solicitarle se pueda retirar del orden del día el proyecto de resolución del recurso de revisión número 3091, ello en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Asimismo, solicitarle se pueda hacer un cambio en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno para generar otros 2 bloques de proyectos. Uno de ellos relativo a los recursos de revisión 1867, 1897, 1902, 1917, 1922, 1927, 1937 y 1947. Y asimismo la creación de otro bloque de los recursos de revisión 1926, 1931, 1936, 1946, 1951. Ello con la finalidad de que se puedan votar posterior al voto que se emita en el bloque de proyectos no expuestos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Creo que solamente yo haría una precisión, que estos están incluidos en los proyectos no expuestos. Los vamos a retirar de este bloque para hacer 2 bloques distintos y su votación pueda ser diferente o diferenciada a los de los proyectos no expuestos, pues tendrán una modificación. Sí, comisionada presidenta. Gracias. Sí, y le pido por favor también, ¿ya se retiró el 3091? Sí, yo le pido por favor que agreguemos un punto número 5 para el cambio de fecha, hora y de sede para la celebración de la 23ª sesión ordinaria de fecha 19 de junio de 2019. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto. Les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del punto número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem, /ORD, /20, /2019, de fecha 29 de mayo de 2019. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que estuvimos presentes en la sesión, la podemos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la 20ª sesión ordinaria el acta Infoem, /ORD, /20, /2019, de fecha 29 de mayo de 2019. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Para tal efecto le pido por favor, secretario, que tome la votación
Y claro, por supuesto que este padrón ya fue enviado en el orden del día. Previamente. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto se refiere a la aprobación del Pleno para el cambio de fecha, hora y sede para la celebración de la 23ª sesión ordinaria de fecha 19 de junio de 2019 para llevarse a cabo el día martes 18 de junio del año en curso a las 10 horas en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el marco del 17º Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y cuarto Foro Internacional. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del cambio de fecha y hora y sede a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el cambio de fecha y hora y sede para la celebración de la 23ª sesión ordinaria de fecha 19 de junio de 2019 en los términos a que ya ha dado lectura. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, y creo que es importante hacer una mención que es la primera vez que se lleva una sesión de pleno fuera de las instalaciones del Infoem. Es necesario hacerlo porque así conviene para las agendas de los trabajos que se van a llevar a cabo esa semana, pero sobre todo por hacerlo también en el marco del foro del que somos sede, que es la Red Iberoamericana, que para nosotros es un encuentro importante, pues además de ser la primera vez que lo lleva a cabo un miembro subnacional, como se le denomina así dentro de el lenguaje de la Red Iberoamericana, pues creo que para nosotros como Infoem también es importante, pues es un gran evento, nos deja un gran precedente, pero sobre todo nos dejará grandes experiencias y aprendizajes. Muchísimas gracias. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, que en este momento le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión, que derivado de los trabajos previos sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1307, 1308, 1309, 1786 y 1787, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1479 al 1495, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 1495, modificar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión 1492, 1493 y 1494 y revocar la respuesta del sujeto obligado por lo que hace los recursos de revisión del 1479 al 1491. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1694 y 1811, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión 1811 y modificar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 1694. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1788, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1789, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1791 del municipio de Rayón, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1792 al 1799, del 2011 al 2025 y del 2027 al 2043, se propone modificar
los recursos de revisión del 1792 al 1798, del 2011 al 2025 y del 2027 al 2043. Y por lo que hace al recurso de revisión 1799, se propone su desechamiento. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 1800 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1802 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1815 a cargo del municipio de Villa de Allende se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1820 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1839 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1842 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1856 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 1860 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1861 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1862 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1865 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1866 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1869 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1870 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1872 al 1876 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1877 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1879 y 1880 se propone el sobreseimiento de los recursos de revisión. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1881, 1882 y 1888 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1885 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1890 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1891 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1895 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1898 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1900 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1901 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1903 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1905 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1906 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1908 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1909 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1912 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1913 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1915 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1916 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1918, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1919, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1921, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1923, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1928 y 1940 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1930 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1933 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1935 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1938, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión.
En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1941 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1942, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1945, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1948, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1949, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1950, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1952, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1953, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1954, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1955, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1958, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1960, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1969, 1987 y 1988, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 1969 y modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace los expedientes de los recursos de revisión 1987 y 1988. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2001, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2002, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2044, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2056, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2068, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2070, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2071, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2073, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2075, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2076, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2090, 2091 y 2092, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2095, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 2109, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2144, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2154, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2186, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 2229, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2314, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2319, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 2374, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, en este bloque tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2469 y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y si no tuvieran inconveniente, les solicito puedan emitir su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 1789, en los acumulados 1879 y 1880, en el proyecto 1890, en el proyecto 1891, voto particular en el proyecto 1900, voto particular en el proyecto 1905, voto particular en el proyecto 1909, en el 1916, voto particular en 1919, voto particular en el proyecto 1949, voto particular en el proyecto 1954,
Voto particular en los acumulados 1969, 1987 y 1988. Voto particular en el proyecto 2044. Voto particular en el proyecto 2070. Voto particular en los acumulados 2090, 2091 y 2092. Voto particular en el proyecto 2319. Y por último, voto particular en el proyecto 2374. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Buenas tardes a todos. Por lo que corresponde al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2090, 2091 y 2092, en esta ocasión no podré acompañar a la comisionada ponente, por lo tanto voy en contra con voto disidente. Por cuanto hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1479 al 1495, a favor con voto particular, lo mismo en el 1789, en el mismo sentido en el 1856, de igual forma en el 1869, también en el 1885, asimismo en el 1890, también en el 1900, de igual forma en el 1909, en el 1919, también en el 1945, en el 1949, en el 1950, en el 1954, en el 2044 y en el 2374. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Gracias. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en los siguientes. En los acumulados 1307, 1308, 1309, 1786 y 1787. De los acumulados del 1792 al 1799 hay un voto particular exclusivamente en el 1799. En el recurso 1802, en el recurso 1860, en el 1862, en el 1865, en el 1877, en el 1895, en el 1900, en el 1901, en el 1903, 1905, 1906, 1908, en el 1912, en el 1913, 1915, 1916, en el 1918, 1921, en el 1923, en el 1930, en el 1933, en el 1935, en el 1945, en el 1948, en el 1950, 1952, en el 1953, en el 1955, en el 1958, en el 1960 y finalmente en el 2070. Este bloque. Gracias, comisionado. Tiene uso de la voz la comisionada Eva Abay. Gracias, comisionada presidenta. Secretario, para puntualizar, en los acumulados 1879 y 1880 va sin voto, por favor.
Sí, comisionada, se hace la precisión. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Con voto disidente en el 1802 y a favor de los demás proyectos, con voto particular en los recursos 1789, 1909, en el 1919, en el 1928, en el 1949, 1950 y 1954, por favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Gracias. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 1789, voto particular concurrente en los acumulados del 1792, no es cierto, es concurrente solo para el 1799, perdón. Voto particular en el 1906, en el 1909, voto particular en el 1916, voto particular en el 1919, voto particular en los acumulados 1928 y 1940, voto particular en el 1949 y por último de este bloque, voto particular en el 1954. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito informarle primeramente que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1802, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega y voto particular el comisionado Martínez Cruz. Asimismo, en el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2090, 2091 y 2092, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y voto particular la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos, con los votos emitidos por los integrantes del Pleno que en este momento se tienen por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto de este orden del día se refiere al bloque de los proyectos que serán modificados por la comisionada Eva Abaid y corresponden al 1867, 1897, 1902, 1917, 1922, 1927, 1937 y 1947. Tiene uso de la voz la comisionada Eva Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, mis compañeros integrantes del Pleno, solicito me autoricen a hacer modificación a estos proyectos que ya mencionó la comisionada presidenta y derivado de los trabajos hechos en el prepleno, se modificarían a través del oficio 112. En ese oficio ya están las modificaciones a todos los proyectos que ya se enlistaron y la modificación versa relacionado con servidores públicos que tienen obligatoriedad de contar con título profesional que los avale para desempeñar el cargo. En ese sentido serían las modificaciones. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Asimismo, con la inserción de la modificación propuesta por la comisionada ponente mediante su oficio número 112. Comisionado Luna Hernández.
A favor con las precisiones que ha señalado la comisionada ponente a través de su oficio número 112 y acompañándole con voto particular solamente en el 1917. ¿1917? 37, ¿no? No. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos que presente la comisionada Eva Bahir a través de su oficio 112 y en todos emitiendo voto particular. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de las modificaciones que presenta la comisionada Eva, con voto particular en el 1927, por favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, con la modificación presentada. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y conforme a las modificaciones vertidas en el oficio número 112, oficio que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica y con los votos particulares que ha hecho referencia a los comisionados. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto corresponde al bloque de los proyectos que serán modificados por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, correspondientes a los proyectos de los recursos de revisión 1926, 1931, 1936, 1946 y 1951. Tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias. En el mismo sentido que la comisionada Eva en el anterior bloque, estamos proponiendo modificar bajo el oficio 174 de esta ponencia los diferentes proyectos que ya fueron enunciados, pidiendo se instruya la entrega del título profesional también de diversos funcionarios en esos ayuntamientos. Esa es la propuesta. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al bloque en relación a este bloque y a los recursos de revisión a que se ha hecho referencia. Asimismo, con la inserción de la modificación vertida por el comisionado ponente mediante su oficio número 174. Comisionada Eva Bahir. A favor de todos los proyectos modificados en términos del oficio 174. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones que se han señalado en el oficio número 164 del comisionado ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor de este bloque que presenta el comisionado Gustavo Parra Noriega a través de su oficio 174 y emitiendo en todos voto particular. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos con la modificación hecha. Comisionada presidenta, me permito informarle que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y conforme a las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número 174 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica y en todos los proyectos emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1812 remitido por la comisionada Eva Bahir Yapur, donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, la modificación que se haría, atendiendo a los comentarios que se hicieron al recurso en mención, sería en el resolutivo segundo, en el inciso B, se agregaría de ser el caso y lo demás queda en los mismos términos. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1812 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada ponente. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada por la comisionada Eva Bahir, no sin antes, desde luego, agradecer su disposición. ¿Sin voto? Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que ha señalado la comisionada Eva Bahir. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado.
Comisionada Presidenta, me permito informarle que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1812 y conforme a las modificaciones propuestas por la comisionada ponente. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1817 remitido por la comisionada Eva Abaiz Yapur, donde el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Es corregir un error que viene en el nombre de la solicitud, en el resolutivo segundo, debe decir 00035 diagonal Atizapán y todo lo demás queda en sus términos. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1817 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia la comisionada ponente. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado la comisionada Eva Bayer. Comisionado Parra A Noriega. favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1817 con la modificación a que he hecho referencia la comisionada ponente. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de revisión 1821 remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Ocoyoacac y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Sí, muchas gracias. Es algo muy sencillo que se propone modificar con el oficio 173 para corregir la referencia al número de solicitud en los resolutivos. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1821 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado con voto particular, en términos del oficio 173. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 173 y también acompañando a la resolución con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor en los términos que plantea el comisionado Gustavo Parra Noriega en su oficio 173. Comisionada Presidenta. A favor con las modificaciones. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1821 y conforme a las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número 173, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica y anunciando voto particular a la comisionada Eva Baid y al comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias. El siguiente punto se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1883 remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Secretaría del Medio Ambiente y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. A través del oficio número 36 con las siglas de mi ponencia, se ha remitido una nueva versión de los resolutivos en virtud de que se trata de un confirma de la respuesta. En la ponencia se había hecho el conteo de 5 días y por ello pensábamos que estaba fuera del plazo para declinar, pero estos 5 días incluían sábado y domingo. Tan cargados están los proyectistas que ya no conocen sábados y domingos de diferencia. Por lo tanto, la declinación fue hecha en tiempo y forma, por ello tendrá que confirmarse la respuesta. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1883 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 36. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 36. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que señala el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en su oficio número 36. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1883 y conforme a las propuestas de modificación a que he hecho referencia al comisionado ponente y que se encuentran vertidas en su oficio número 36. Es cuanto, comisionada Presidenta.
Gracias. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1910 remitido por su servidora, en donde el sujeto… Ese no lo separé. Sí, no. Sí, perdón. Antes del que mencioné hace un momento es el 1893, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en donde propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este recurso de revisión se solicitó el listado de los eventos realizados en el Teatro Morelos, incluyendo los nombres de las personas que rentaron el teatro. El sujeto obligado dio una respuesta inicial, en el informe entregó una relación que varía, pero la ponencia y yo mismo como ponente tuvimos dudas sobre dar a conocer o no el nombre de las personas que rentaron el teatro. Ya en el proceso de dictaminación y conociendo las opiniones de los dos valiosos especialistas que tenemos en materia de datos personales en el Pleno, hemos arribado a la idea de que se ordene entregar la información proporcionando los nombres. Por lo tanto, quitaremos del resolutivo segundo, primer párrafo, lo que corresponde a la versión pública y se ordena entregar la información en virtud de que no tenemos certeza por la diferencia de los dos documentos que se han entregado y esperamos que en el informe ya de cumplimiento de la resolución ya venga la relación concreta de quienes han accedido a este bien. Por ello, con esa modificación, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1893 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado, agradeciendo la postura del comisionado Luna. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1893 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Ahora sí corresponde al turno del 1910, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Ixtlahuaca. En este proyecto, mediante el oficio número 254 remitido ya a la Secretaría Técnica, solamente hago una precisión en el resolutivo segundo referente a la entrega de cédulas debidamente testadas correspondientes al tesorero municipal y al director de desarrollo urbano. Lo demás continúa en sus términos. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1910 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia a la comisionada presidenta y que se encuentra vertida en su oficio número 254. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 254 y emitiendo voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 254 con las siglas de la ponencia de la comisionada presidenta y acompañándole también con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que plantea la comisionada presidenta en su oficio 254 y también acompañándola con voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1910 y conforme a las propuestas de modificación a que se ha hecho referencia y que se encuentran vertidas en el oficio número 254, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica, anunciando voto particular a la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Sí. Es cuanto, comisionada Presidenta. Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación de los recursos de revisión acumulados 1993 al 2000 remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone confirmación, modificación y revoca en los recursos que ya se mencionaron. Tiene uso de la voz el comisionado ponente.
Gracias, comisionada presidenta. Por lo que corresponde al resolutivo primero, van a ser declaradas infundadas las razones o motivos. Hay una modificación en el cambio en la modalidad, su consulta será in situ. Todo ello ya se registró en el oficio número 37 con las siglas de mi ponencia que previamente ha sido remitido. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1993 al 2000 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 37. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en su oficio número 37. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1993 al 2000, conforme a las modificaciones a que he hecho referencia el comisionado ponente y las cuales se encuentran vertidas en el oficio número 37, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto se refiere al proyecto 2003 al 2010, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Mediante el oficio número 38, también con las siglas de mi ponencia, se hace una modificación a los resolutivos para que se determine ahora la modalidad de entrega in situ. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2003 al 2010 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente y que se encuentran vertidas en su oficio número 38. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 38. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en su oficio número 38. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2003 al 2010 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 38. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día se refiere al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2168 al 2172, 2174, 2176, 2177, 2178, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También atendiendo las valiosas observaciones que se formularon en los trabajos previos de dictamen, será necesario corregir en el resolutivo segundo, inciso C, no son licencias de terminación de obra, sino son las constancias de terminación de obra. También hay que eliminar el penúltimo párrafo de dicho resolutivo que establecía el pronunciamiento agravado por la inexistencia de esta información que se debe de tener. Con esas modificaciones, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión a que se ha hecho referencia y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a que se ha hecho referencia y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque y si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final tome la votación.
Sí, comisionada presidenta, comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los proyectos de resolución que se encuentran listados en este bloque, los cuales previamente fueron remitidos en la convocatoria correspondiente. En esa virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 1836, 1840, en los acumulados 1845, 1846 y 1848, voto particular en el proyecto 1859, voto particular en el proyecto 1934, voto particular en los acumulados 1979, 1980, 1981 y 1983, así como voto particular en el 2078, en el proyecto 2084, en el proyecto 2085, en el proyecto 2136. Es todo. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 1836, no podré acompañar este proyecto, por lo que voy en contra con voto disidente. Con voto particular, por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 1840, también en el 1845, 46 y 48, de igual manera en el 1852, también en el 1859, de la misma manera en el 1934, también en los acumulados 1979, 80, 81 y 83, también en el 2084, asimismo en el 2085 y en el mismo sentido en el 2136. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular para los siguientes recursos: en el 1836, en el 1852, en el 1878, en el 1943 y en el 2078. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, con voto particular en el 1934, en el 1979 y acumulados, y en el 2084. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 1852, 1934, acumulados 1979, 1980, 1981 y 1983, así como en el 2084. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1836 se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y anunciando voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, con los votos particulares que ya tuvieron a bien emitir y los cuales se tienen por reducidos en este momento. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Hemos llegado al apartado de los acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que les pido nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 3 acuerdos en proceso. Gracias. Téngase por presentado. En asuntos generales tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que fue enviada también previamente la propuesta, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos. Sí, secretario, tiene uso de la voz. Comisionados, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para la aprobación de las acumulaciones a que he hecho referencia a la comisionada presidenta y que se encuentran inmersas en la convocatoria correspondiente.
Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes las acumulaciones de los recursos de revisión ya propuestos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Por lo tanto, y una vez agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, siendo las 15:26 de este día 5 de junio de 2019, damos por concluida la 21ª sesión ordinaria de este pleno, no sin antes mencionar que, como lo dije al inicio de la sesión, es la primera vez que tenemos una sesión de este pleno con tantos recursos a resolver, con tantos proyectos a resolver. Esta vez se resolvieron 131 proyectos, dentro de estos proyectos hay acumulados y en el total de los recursos de revisión que se votaron el día de hoy fueron más de 230 recursos, y la verdad es que es un gran trabajo para todos los integrantes de este equipo, sobre todo a los coordinadores, a los proyectistas y a todos los integrantes de la Secretaría Técnica. Gracias, porque sabemos que están haciendo esfuerzos extraordinarios para poder sacar. No puedo dejar de mencionar y tener la referencia. Cerramos el año pasado con 4,000 recursos, 4,500. Este año llevamos 5,100 en 5 meses. La verdad es que es un gran esfuerzo de todos. Muchas gracias a todos. Gracias.